Yo pasé mi infancia y mi adolescencia en Castelar. Ituzaingó, pegada a Castelar. Íbamos al Teatro Gran Ituzaingó siempre. Y allí se va a presentar Pedro Aznar, primer punto de nuestra agenda. Bueno, usted lo conoce, cantautor, compositor. El concierto en el Teatro Gran Ituzaingó, me conmueve recordar ese teatro. Es el próximo 17 de julio de 2015. Está frente a la plaza el Teatro Gran Ituzaingó. A ver si lo escuchamos un poquito a Aznar, nunca que llegue al minuto, porque si no nos pasan facturas terribles. Vamos a la trilogía de Lars von Trier, el creador o el cineasta más importante que creó lo que se llamó el dogma. Vamos a presentar 3 películas. Una es Melancolía, otra es Anticristo y otra es Nymphomaniac. Volumen 1 y volumen 2, las 3 películas del realizador danés se van a proyectar en el espacio Bama, Cine Arte, en Diagonal Norte 1150. El gran director de cine danés, Lars von Trier. Un cine que hoy muchos dicen que es difícil. No es un cine difícil. El arte tiene dificultades, pero cuando uno ingresa en ellas es maravilloso. Vamos con una muestra de Stephen Curry en Córdoba. El 19 de julio la va a poder disfrutar esta muestra del fotógrafo estadounidense Stephen McCurry en el Centro Cultural 220 de la ciudad de Córdoba. Así se llama, Centro Cultural 220. Es un fotoperiodista estadounidense. Fíjense qué potencia la de las imágenes, ¿eh? Fue mundialmente conocido por el autor de la fotografía de la niña afgana que apareció en la revista National Geographic en 1985. Comenzó su carrera con la guerra de Afganistán y después, bueno, cubrió la guerra entre Irak e Irán y también la guerra del Golfo. Qué imágenes, ¿no? Gran espectáculo de teatro esperando a Godot los miércoles en el Teatro El Tinglado, la obra de Samuel Beckett, una comedia maravillosa en una nueva traducción con Héctor Díaz, Gerardo Bamonde, Sebastián Muriño, todos dirigidos por Rubén Pires. Una nueva traducción de la obra de Samuel Beckett, el autor de Final de Partida, de Días Felices, de Actos sin Palabra 1 y 2. Si me pongo a hablar de Beckett, hablo todo el tiempo, porque es casi lo que más me fascina el teatro, junto con Shakespeare y Samuel Beckett. Y esta es una apuesta extraordinaria de Samuel Beckett. Las brujas. ¿Existen las brujas? Parecería que existen. Sí, la verdad que existen. Este libro de Jorge Acame, recopila antiguos cuentos de brujas y tiene ilustraciones que usted va a ver por la televisión pública, de Fernando Falcone. Pero está con nosotros Acame, entonces vamos a charlar con él. Me tienta llamarte Venecia, pero te voy a llamar Jorge Acame, pero esa obra de teatro inolvidable se ha hecho en todo el mundo. Se ha hecho bastante, sí. Sí, no, se ha hecho mucho. Una vez estaba en Alemania y se estaba haciendo por hacer Venecia. Ese es un dato nuevo que tengo. Sí, se estaba haciendo por hacer, porque me dijeron, ¿usted lo conoce, Jorge Acame? Sí, lo conozco, porque tenemos Venecia, qué buena obra, excelente. Te digo más, en Berlín me preguntaron si te conocía, dije que sí. Bueno. ¿Cómo se te ocurre hacer este libro que es tan apasionante para la lectura, ¿no? Es bueno, así como es Antiguos Cuentos de Brujas, es un proyecto viejo mío también. Son cuentos que he ido juntando a lo largo de los años. Creo que los primeros fueron los de Apuleyo. Claro, que hay 2. Sí, me parece que esos fueron los primeros que me llamaron la atención y con los que tuve un interés de trabajar como escritor lo que tenía de lector. Es decir, suponiendo que sean 2 cosas demasiado distintas, ¿no? Pero la pasión esa que uno tiene cuando va leyendo y le van dando ganas de escribir lo que está leyendo. Pues de alguna manera uno escribe también lo que lee.
Las ilustraciones son maravillosas, las estamos Y las compartiendo. ilustraciones son increíbles. Sí. Es como un libro objeto, ¿no es cierto? Esa era la idea, sí. Y tuvo varias idas y vueltas. Lo presenté en algunas editoriales, algunas se interesaron. Incluso llegó a haber un contrato, pero después se desistió. Pero siempre tuve esa idea y por eso fue difícil publicarlo. Pues un libro que yo concebía con buenas ilustraciones, un libro objeto, pero que es para adultos. Es difícil eso en el mercado editorial, plantearlo. Está la Odisea, está Medea, está el Asno de Oro. Son textos clásicos, son mitos clásicos. Pero lo que vos encontraste, me parece que son como perlas en todo un desarrollo, ¿no es cierto? Pues son casi fragmentos. Y por ejemplo, en El Ciervo, que es el primer cuento, es un fragmento de la Odisea, que es el fragmento con Circe, que todo el mundo se acuerda cuando Circe los transforma en cerdos a los compañeros de Ulises. Y bueno, yo le doy como un pequeño viraje, un pequeño giro hacia la antropofagia. Claro, porque vos los intervenís. Yo los intervengo. A todos. A todos, algunos más que otros, pero por ejemplo, yo creo que el que más está intervenido es el de las brujas de Macbeth. Menos mal que no trabajaste con Borges, si no María Kodama te haría un juicio por intervenir un cuento. Bueno, por suerte son cuentos viejos. Que se pueden intervenir. Que se pueden intervenir, sí. ¿Qué significa para un autor de tu trayectoria, tanto en teatro como novela, como poesía, qué significa intervenir un texto clásico? ¿Y por qué lo intervenís? Yo creo que uno, te decía al principio, ¿no? Uno naturalmente va escribiendo lo que lee. Y naturalmente uno siente necesidad de plantearse, y bueno, y si el cuento fuera para otro lado, o este personaje, ¿cómo podría continuar? Hay una especie de necesidad en la lectura de ir escribiendo la propia historia, ¿no? Y sin ánimo de pretender, por supuesto, mejorarlos, pero sí tenía ganas de dar mi propia versión de estos cuentos. Y en esa propia versión, ¿qué es lo que buscás? ¿O qué encontraste? Cuando vos lo lees decís, esto lo intervine por tal motivo, por tal otro. A veces me parece que se le puede dar una vuelta de tuerca o se puede atar de otra manera la forma de contarlo. O bueno, por ejemplo, en los de Apuleyo, que es un narrador increíble, que no hace falta nada, pero sí me pareció en alguna parte que podía agregar alguna ambientación. El que más intervine fue el de las brujas de Shakespeare, porque bueno... Claro, está totalmente cambiado. Yo cuando lo leí dije, ¿qué hizo con las brujas? Sí, es como un monólogo desde la más joven de las brujas, o bueno, supuestamente... Claro, en Shakespeare no hay una más joven, me parece, ¿no? Son todas brujas. Shakespeare no indica que hay una más joven. En la obra no. No, el que muestra una más joven es Polanski en su versión de Macbeth. Claro, Roman Polanski, sí. Bueno, fíjate, yo soy no sé si sabes que soy fanático de Shakespeare. Me dieron el premio Shakespeare y eso me fascinó. Y cuando yo vi la película de Polanski dije, no, pero esto no está en Shakespeare. Fui a buscar el texto original y no estaba esto. O sea, las brujas de Shakespeare son todas parecidas o todas iguales en términos de edad o de aspecto, ¿no? Y aquí también vos lo cambias a esto. Sí, lo cuenta la que era más joven en el momento del sortilegio con Macbeth. Claro. Esa es la idea, ¿no? Y queda como un monólogo y cambia la perspectiva, porque viste que en una obra de teatro no tenés una perspectiva de un personaje salvo que sea un monólogo. ¿Tenías cuando eras un niño en tu infancia, había brujas, tenías brujas cerca, pensabas en las brujas, te visitaban en los sueños, te contaban cuentos de brujas? No, verdaderamente, no, yo soy medio descreído de esas cosas, pero sí me acuerdo de haber leído por primera vez una versión de Macbeth y que me impresionó el trabajo que hacían en esa... Bueno, pero en los cuentos para chicos siempre está la mala, y la mala es una bruja.
Sí, pero no, digamos, la bruja siempre me interesó en el sentido de cuento fantástico, digamos, de esa ambigüedad de lo que puede ser o puede no ser, ¿no es cierto? Eso que te queda siempre en el cuento fantástico como una duda de si sucedió o no sucedió. Porque por ¿no? algo esto existe, digamos, por algo en la historia y literatura siempre hubo brujas, siempre. Permanentemente. A mí me gusta pensar que es una perspectiva de los hombres sobre las mujeres. De los hombres sobre las mujeres. De los hombres sobre las mujeres, sí, como lo pongo en el prólogo, ¿no? Aunque hay un cuento que no tiene autor, que es anónimo, que es el de Medea, pero todos los demás que cuentan son hombres asombrados. ¿Vos decís que los hombres ven a algunas mujeres como brujas? ¿Esto es lo que me tratás de explicar? Pues es una perspectiva de los hombres sobre las mujeres. Una perspectiva del misterio sobre las mujeres. Sí. Bueno, las quemaban. Bueno, claro. Sí. Las quemaban. Es decir, frente al enigma, frente a lo extraño, más de una vez fueron consideradas brujas y quemadas, ¿no? Sí. Sí. Incluso en series muy buenas como Games of Thrones, por ejemplo, se vuelve el mismo tema, ¿no? Queman las brujas, las queman, cualquiera es bruja para el mundo machista de cada época, ¿no es cierto? ¿Qué estás escribiendo además? Ahora el año que viene sale una novela mía en Edasa también, se llama Contrafrente. Bien, Fernando Fagnani, bien, está muy bien, sí, Fernando, sí, es bien, sí, bien. sí, se porta bien. Contrafrente. Contrafrente, sí. Bueno, vendrás aquí, por supuesto, ya te comprometo. Bueno, con mucho gusto. Sí. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Antiguos cuentos de brujas. Vio las imágenes, daban miedo, cuando uno las miraba daban miedo. Esto es otra trama, enseguida regresamos.